un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. El primer café de este lunes 26 de enero lo vamos a compartir con Ricardo Solari, socialista, presidente del directorio del Instituto Igualdad, que es el centro de pensamiento del Partido Socialista. Con Patricio Usayan, director de Ideas Republicana, el centro de pensamiento del Partido Republicano, con Luis Ruz, presidente del directorio de Democracia y Comunidad, centro de pensamiento de la democracia cristiana, y con Rodrigo Uvilla, director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo, centro de pensamiento de la derecha acá en Chile. Con ellos entonces compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero encontrarlos el primer lunes de marzo, porque este es el último lunes que van a estar, porque en febrero descansamos, les doy vacaciones, pero en marzo tienen que volver, ¿ah? ¿De acuerdo? Vacaciones. Relativamente de acuerdo. Bueno, oigan, ustedes como panel del lunes tan político no les tocó comentar el gabinete que eligió el presidente electo José Antonio Kast, que ya toda la semana se ha comentado tanto en el primer café, imagínense. Ayer ya aparecieron las primeras entrevistas de los ministros que fueron elegidos, ¿no es cierto? Tanto el ministro secretario general de la Presidencia, la vocera de gobierno, el ministro de Hacienda, el ministro del Interior, todos ya dieron entrevistas, se va conociendo más, digamos, cuál va a ser el sello de cada uno. Tenemos más opiniones que se han ido incorporando al respecto. Por ejemplo, le cuento a Rodrigo Uvilla, el viernes pasado en el primer café, Cristian Monkeberg dijo: efectivamente el primer gabinete tiene un déficit político importante y los partidos están enojados, eso es verdad. Yo provengo de Renovación Nacional, estoy en los chats y aunque no lo expresen públicamente en esta etapa, obviamente les gustaría tener más presencia. Y en particular hizo un punto con la llegada de Jaime Campo al Ministerio de Agricultura. No le veo ningún sentido político, dijo. Va a ser un vocero que va a hablar más que la vocera. Bueno, y después tenemos a Larraín Mate, que también hizo crítica de Evópoli, el expresidente de Evópoli, todavía militante de Evópoli, por supuesto. Si hay un error político en este gabinete, es lo que está pasando en el Ministerio de la Mujer. Son algunas de las críticas que lo interesante es que vienen desde las propias filas. Ahora, de la oposición ha habido muchas críticas, por supuesto, y análisis. Ayer lo hacía Ricardo Solari en una columna en El Mercurio. Pero a ver, Rodrigo Usayan, a propósito de lo que decía Cristian Monkeberg. ¿Rodrigo Uvilla o Patricio Usayan? Perdón, Rodrigo Uvilla. Arrancar por el lado, ¿eh? No, somos primos. La última semana antes claro, de vacaciones. Ya, perdón. Rodrigo Uvilla. Está bien. A propósito de lo que dijo tanto, sobre todo Cristian Monkeberg, su compañero de partido. Sí, bueno, no solo compañero, sino expresidente del partido y una figura que claro. tiene cargos en todas partes muy relevantes. A ver, yo tengo una visión distinta, Cecilia. Yo creo que este gabinete muestra una definición, una lógica bastante clara y coherente, que tiene que ver con lo que definió el presidente en su segunda vuelta, que es la emergencia, en seguridad, todos sabemos, y tiene tres características. Es cercano, es un gabinete cercano al presidente. Las competencias buscadas son competencias que no solamente son experiencias públicas o no públicas, sino experiencias de gestión para enfrentar la emergencia. Y finalmente trató el presidente de armar un arco tan amplio como fue el rechazo. Por eso yo creo que ahí está hay una señal hacia el Partido Radical con el ministro de Agricultura. Entonces yo creo que con estos tres ejes, cercanía, gestión, ya sea pública o privada, y finalmente amplitud ideológica, amplitud partidista, uno puede entender estos ejes, este gabinete. Y yo creo que compró un seguro el presidente muy interesante, que le da un rol muy específico al comité político, que es un comité de los partidos principales de la coalición, pero además con experiencia política. Al senador
José García, nadie puede decir que no es una persona que tenga las competencias y la experiencia política. Claudio Alvarado, con el cual me tocó a mí compartir. No, si ese no es el tema. No, pero ese comité político tiene, ¿no es cierto?, la capacidad también de apoyar a los sectores que en su misión de urgencia yo creo que van a hacer una buena carta. Ahora, Cecilia, siempre cuando uno mira cuando mira la foto parcial, es tentador destacar las críticas o las diferencias más que críticas. Yo conozco que Cristian lo hace de buena, no sé, no lo hace mala, lo hace bien para contribuir. Yo esperaría los cargos de subsecretario. Creo que eso hace un equilibrio, un complemento más que equilibrio a estos perfiles independientes. Y sobre todo lo que más valor le doy, porque ha estado muy olvidado en estos últimos 4 años, Cecilia, es la presencia de los partidos que tienen parlamentarios en las regiones, llámese delegaciones o seremías. Porque eso genera un puente muy interesante con los partidos a nivel local, el Partido Republicano, el Partido Libertario, el Renovación, la UDI, etcétera, que tienen mucha representación, no solo de diputados sino que o parlamentarios, sino que también de alcaldes, y en el caso de Renovación también gobernadores. A ver, Ricardo Solari, que ayer escribió esa columna, aunque Ricardo termina la columna diciendo el beneficio de la duda, ¿cierto? Veremos. O sea, yo creo que anticiparse a evaluar un gabinete antes que esté haya asumido, para eso falta 40 y tantos días, es bastante, digamos, irresponsable, ¿no? Pero yo simplemente señalaba dos ideas principales. Lo primero, que es la devaluación de la política en el tipo de formato de gabinete que arma el presidente. La tesis básica de que aquí lo sectorial es técnico y esto se resuelve sobre la base de la gestión, ¿ya? Que la gestión es lo que permite abordar la complejidad de las cosas, y hay muchos problemas sectoriales en vivienda, en salud, en planificación territorial, en educación, etcétera, que son de una complejidad tal que requieren una respuesta política, y eso no se hace sobre la base del apoyo de un par de ministros sabios con mucha experiencia, sino que esto requiere que las personas que ejerzan esos cargos tengan algún tipo de trayectoria política. Esa es mi primera convicción. Lo segundo es que la mayoría, 2/3 de los miembros del gabinete debutan en el sector público, y ahí viene una vieja creencia que el presidente Piñera intentó llevar a cabo en su primer gabinete y no le funcionó, que es armar, tampoco en el segundo, que es reemplazar la capacidad política o la experiencia en lo público con personas que vienen del mundo de los negocios, que vienen de ONG o fundaciones, ¿ya? Y yo de ambas cosas discrepo. Yo creo que la gestión pública tiene su propia lógica, su propio mérito, su propia realidad, y requiere un tipo de talento y un tipo de conocimiento específico. Y lo otro, que es la política, es la guía que nos va a llevar a resolver los problemas complejos que el país tiene. Reconozco que de alguna manera también el gabinete se hace cargo que tenemos un sistema de partidos que está totalmente digamos, fragmentado y totalmente hiperinflado, y que a su vez estos partidos ya no tienen la capacidad que históricamente tuvieron de ordenar el funcionamiento parlamentario, por lo cual hay que recurrir a otro formato. Pero asumiendo esa complejidad y esa realidad, veo estas dificultades y quedo en la duda. En una de esas, la idea de los gobiernos de gerentes y de los gobiernos de independientes son lo que corresponde hacer. Fíjate que ayer leía una crítica al paso de Elon Musk por el gobierno de Trump. Sí. Y tú sabes que el mandato de él era ahorrar dinero, y el resultado de su gestión fue que esto le salió carísimo al gobierno norteamericano. La pasada, este señor con su motosierra dejó una deuda inmensa y no produjo ningún efecto positivo. Ahora, sé que no es la idea ni el plan del presidente Kast hacer una cosa así de radical, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esto de comprarse estas imágenes, digamos, de que la gestión reemplaza a lo esencial de los gobiernos, que es la política. Ayer la ministra vocera, Mara Cedini, decía: la política no solo se hace en los partidos, son relevantes, pero no hay un solo camino para aquello, ¿no es cierto? No, sin duda, pero eso no reemplaza la experiencia y la trayectoria, que no son décadas, sino que son hitos en las vidas personales, que son las que hacen y te generan esa capacidad. A ver,
tú puedes generar esa capacidad habiendo tenido un liderazgo en el movimiento estudiantil, habiendo sido una figura intelectual relevante y haber participado de los debates, digamos, de ideas, ¿no? Eso lo puedes conseguir de esa manera. Entonces, cuando uno calibra, lo hace tomando todas esas variables y no solo la militancia, por decirlo. Claro, aunque la militancia es muy importante, creo yo. Claro, y Mara Cedini, cuando le preguntan por la necesidad de eso que se llama la muñeca política, la muñeca política, yo creo que no es la muñeca, porque eso te remite a una cuestión táctica y ventajista, ¿no? Es asumir que muchos problemas, por ejemplo, pero el problema en buen que estaban sentido, hablando en el diario. Sí. La muñeca política, el buen sentido de la palabra, es necesaria. Sí. O sea, es como manejarse en el ámbito... Es un mínimo, pero claro. La cuestión principal es tener una idea, un concepto general de cómo funcionan las cosas en las sociedades, y eso te lo da mucho la experiencia política. Bueno, a propósito de eso, Mara Cedini decía lo mismo, la frase que ya nos ha acostumbrado José Antonio Kast, los vamos a sorprender. Y a propósito también han surgido algunas aprensiones por los posibles conflictos de interés que podría haber, teniendo en cuenta quienes, por ejemplo, Francisco Pérez Maquena, ¿no es cierto? O Daniel Mas, que de hecho, sea de paso, ayer leía que en el caso de Daniel Mas, ministro de Economía y Minería, ha creado una pequeña fortuna, dice que lo obligará a crear un fideicomiso ciego que administre su patrimonio a contar de marzo. Por ejemplo, ¿no? Y le va a pasar seguramente a los demás, incluso a Jorge Quirós. A ver, Patricio Dusayan, que va a encontrar que está súper bueno el gabinete, por supuesto. Patricio. No sé. Rodrigo conoce más gente que yo en el gabinete. A ver, yo estoy de acuerdo con Ricardo sobre el tema de la trayectoria política, es decir, a mí me gusta la idea y la promuevo, que la gente joven tenga participación en la vida estudiantil, colegio, universidad, etcétera, y mantenga ojalá siempre un vínculo con la actividad política. Eso me parece, y uno mira los estudios sobre cómo tienen que ser los gerentes generales hoy día en las empresas, y hay muchas empresas que están valorando que en el currículum diga que el señor, no sé, fue presidente del centro alumno, es decir, que efectivamente participó en actividades sociales. Me parece que eso es clave. El tema, yo creo que va por otro lado en la conformación del gabinete, y va porque desgraciadamente los chilenos no confían en los políticos, en que les van a solucionar sus problemas concretos. Entonces, la señal de haber dicho, ¿sabes qué? Voy a hacer un gabinete completamente político, solo con militantes, solo con exparlamentarios, porque al final los políticos conocidos son los que están en el Parlamento, habría sido una señal al 58% que votó por él muy contradictoria. O sea, hay un porcentaje altísimo de esa gente que no es militante, que desconfía de los políticos porque dice, sabes que hemos tenido políticos durante 30 años, 35 años y no me han solucionado la lista de espera. Quiero probar algo distinto. Entonces yo creo que había que buscar una combinación, y a mí me parece que la combinación era muy compleja porque al incorporar, como decía Rodrigo, a todos los partidos que estuvieron por el rechazo, pero a la vez tener un grupo de independientes y a la vez entregarle todo el comité político a los partidos, la combinación daba para uno cada uno. Y en el caso de Bópoli tiene dos. Sí. Catalina Parot, ahí la duda si renunció o no renunció, no sé. Sí, renunció, es ex-Bópoli. Sí, en algunas partes aparecía con el logo todavía de Bópoli. Pero es ex-Bópoli.
Y ahí yo creo que hay una característica. Lo otro que yo encuentro dos muy republicanos, interesante un Evópoli, un RN, un UDI. Ningún Sí, libertario. Y no un- sé si leyeron la entrevista de Johannes Kaiser en The Clinic ayer. Pero ni un libertario, porque el libertario se excluye. Al libertario se le ofreció uno, igual Sí, por algo. el Ministerio de después- Minería, que dice que no me vengan con eso, o sea, ellos queremos hacer política, dice Johannes Kaiser. Claro. No es cierto que sea lo que mueve la economía, la minería. Bueno, en fin. Y no sé si me parece que vivimos todavía de la minería. Y lo otro interesante que me parece, y que lo que decía Rodrigo, hay que mirar la foto completa, hay que mirarla cuando estén los subsecretarios. Sí. Pero ya han aparecido los nombres de los probables subsecretarios de Interior y de Sexpress. Así es. Y históricamente la combinación siempre ha sido ministro de un partido, subsecretario de otro. ¿Ah? Y aquí el modelo va a ser, por lo que los nombres que aparecieron, ministro y subsecretario del mismo partido en cada uno de los ministerios, que a mí me parece una fórmula interesante de que el ministro en cierta forma haya escogido, con acuerdo con el presidente, a su subsecretario, y por tanto que formen un equipo y no empiecen a tener que conocerse el 11 de marzo. Yo creo que y obvio, a ver, era obvio que aquí iban a haber críticas por cualquier cosa, pero estoy de acuerdo con Ricardo, Claro. hay que esperar al Por 12 de marzo, y ni siquiera al 12 de No, marzo, habrá hay que que esperar, esperar no sé, más. hasta el 1 de junio a lo mejor, Claro. cuando sea la cuenta Ahora, Patricio, pública del presidente. tú decías que la ciudadanía tiene mucha desconfianza en los políticos. ¿Y tú crees que tiene Eso confianza? dice la encuesta. Sí, no, sí, ya sé. Recordabas aquello. ¿Tú crees que tienen confianza en los grandes empresarios? No, pero es relativo el de los grandes empresarios, porque esto es como la gente desconfía en los bancos, pero yo confío en mi ejecutivo de cuentas, ¿me fijas? Entonces, o la gente desconfía de la ISAPRE, pero yo como no he tenido nunca problemas con la mía es distinta. Entonces, yo creo que hay que esperar cómo funcionan, ¿ya? Había experiencias que no han sido malas. Alfredo Moreno en la Cancillería no fue mal, tampoco en el MOP. Entonces yo creo que hay que dar el beneficio de la duda. ¿Y cómo te explica lo que... ¿Sí? ¿Quién es? Sí, Rodrigo. Sí, Rodrigo Villa. Sí, sabes que yo creo que la pregunta es súper buena, porque esta desconfianza no solo es en los políticos, es la institucionalidad del país entera. En la justicia, en su momento, con mayor o menor peso en las instituciones policiales, en todo, de repente suben, bajan. Entonces, esa es una realidad, es una realidad que este presidente, y me imagino que muchos otros procesos de decisiones, tanto políticas como privadas, van a tener que enfrentar diariamente. Entonces, tiene que construir, a pesar, ¿no es cierto?, de esta debilidad de confianza política, tiene que construir propuestas de orden político, porque este gabinete, si bien es independiente, tiene que proponer políticas públicas, ¿ya? Y eso es la esencia de la política, la administración del poder. Entonces, es un equilibrio. A ver, yo creo que si este modelo resulta, es una elección para una cátedra de ciencias políticas, ¿ya? Entonces, yo creo que yo estoy con Ricardo, hay que esperar que se complete, hay que esperar de que esto empiecen a operar, y de repente, fíjese que a lo mejor está en un tiempo de desconfianza a todas las instituciones. El presidente de casa encontró un lado, una forma, ¿no es cierto?, de abordar una gestión que es compleja, que es la emergencia. Cecilia, ¿me Sí, permite? por supuesto, Luis Ruz. Hola, buenos días. Hoy, a ver, yo creo, si uno tuviera que describir el nuevo gabinete, uno tiene que partir de la base, como aquí se ha dicho, que es un diseño político no tradicional, ¿verdad? Es un gabinete que privilegió a personas vinculadas a grandes grupos económicos, acompañada de una tecnocracia independiente y un cierto aire conservador. O sea, si uno tuviera que hacer una descripción, yo creo que por ahí va la descripción. Pues Y eso es obviamente coherente con el presidente, con las ideas del presidente. por supuesto, eso iba a decir, es un gabinete hecho a imagen y semejanza del presidente electo. Claramente la autoridad presidencial se ve aún más fortalecida por estos atributos del gabinete, pero también creo que acá, sin
sin hacer juicio anticipado, más bien cómo uno ve eventuales riesgos de lo que significa la composición del gabinete. Uno ve lo siguiente, primero, y a propósito de la misma entrevista de Johannes Kaiser ayer, de la opinión de Pablo Longueira, de Christian Monkever, la primera cuestión que uno ve ahí, cómo va a abordar esas tensiones que son políticas y también eventualmente ideológicas entre las mismas derechas. Esto, querámoslo o no, va a estar presente en la discusión dentro del gobierno. En segundo lugar, que es más bien cómo se entiende con las distintas oposiciones. No solamente la discusión que se está dando entre el Frente Amplio, el PC y el socialismo democrático y la democracia cristiana, sino que también uno tendría que decir cómo se va a relacionar precisamente con los libertarios y Johannes Kaiser, y también cómo se va a relacionar con el PDG. Y en tercer lugar, obviamente lo que es elemental, que es saber conducir, gestionar el Estado. Estas tres cuestiones no tienen que ver con la capacidad necesariamente ejecutiva de los ministros o de los subsecretarios, tienen que ver con su capacidad política, y creo que ahí puede haber un talón de Aquiles de este gabinete, porque la política lamentablemente no se compra en el almacén de la esquina. La capacidad de articular, de entender los tiempos, de saber negociar, de saber cómo funcionan las instituciones políticas. Todo aquello requiere cierto bagaje, requiere cierto aprendizaje, y claro, que duda cabe, en el gabinete político con García y Alvarado eso está presente, pero el gabinete es mucho más amplio que aquello, ¿verdad? Entonces, probablemente ahí el presidente electo va a tener que tomar los resguardos del caso, porque hay muchas personas que pueden tener una tremenda trayectoria privada, que duda cabe, en eso todos le reconocemos mérito, por ejemplo, al nuevo canciller, pero como está, por ejemplo, la diplomacia y cómo están las relaciones internacionales, va a exigir no solamente la capacidad de hacer buenos negocios, sino que también cómo moverse en un mundo convulsionado, en un mundo donde la política está cambiando todos los días. Estamos viendo las señales de Trump, después la reacción de Europa, etcétera, etcétera. Entonces, todo aquello requiere, más que capacidad ejecutiva, capacidad política. Uno de los nombramientos que había generado la semana pasada mucho reconocimiento, incluso lo dijo la ex ministra del Interior, Carolina Toá, por ejemplo, sobre la nueva ministra de Seguridad, la ministra Steiner, ex fiscal, ¿cierto? Que ha sido como una gran sorpresa y un gran acierto, han dicho de lado y lado. Sin embargo, ayer, a propósito de la entrevista a la vocera Mara Cedini, cuando dijo que la designación de Steiner no fue una improvisación, sino que era una conversación que ya llevaba un buen tiempo. Entonces esa frase generó reacciones, no sé, las alertas, por ejemplo, no sé, el diputado PPD Jaime Araya dijo que planteó que si largo tiempo incluye conversaciones con el entonces candidato, entramos en un problema mayor. Daniel Manucheri dijo esto es extremadamente grave. Hablaron con otros fiscales, ¿con quiénes? Le comunicaron al fiscal nacional. Bueno, e incluso recordó el caso, ya voy. Y Raúl Leiva dijo que es claramente complejo esa ambivalencia y el no tener absoluta separación entre una función política y de persecución penal desde un órgano autónomo constitucional. Bueno, en fin, a ver. ¿Quién quería decir Cecilia, sí, yo quería decir simplemente una cosa, Ricardo respondiendo Solari. un poco a lo de María Cedini, ya que es la primera entrevista que da y por tanto hay que tomarlo esto como el inicio de una trayectoria y no ya, juzgarla por eso, pero hay que entender que hasta hace una semana atrás el candidato para este cargo era el electo senador Carter, ¿ya? Y esa era la apuesta del presidente Kast, y se decía. Todos lo sabíamos, porque el proceso de anuncios ministeriales fue una estrategia de filtraciones que venía del entorno del presidente. Esto no fue un error, no fue, simplemente se dijo, mire, vamos a ir entregando los nombres de los ministros de modo escalado con el objeto de que estos vayan apareciendo. Así es la estrategia de la sorpresa, ya poco a poco la opinión pública. Y el nombre que todo el mundo conocía, que estaba siendo pretendido como ministro, era
era el de Carter, claro. A mí me correspondió estar en una conferencia con Pablo Longueira, donde conversamos las ventajas y desventajas incluso del nombramiento de una persona recientemente electa. Esto es una actividad del Centro de Estudios Públicos, y obviamente el nombre era Carter, así que la improvisación yo quisiera descartarlo, porque claramente el candidato Kast tenía ese nombre en su cabeza y que tenía una trayectoria, incluso o sea que esto dio lugar a una... Esto dio lugar incluso a una polémica, donde la diputada Sandón cuestionó los propios antecedentes de Carter, que es diputada del distrito donde Carter ejercía como alcalde, para hacer ejercicio del cargo de ministro de Seguridad. O sea, esto fue una polémica previa, ¿ya? O sea que la vocera para contestar de que vocera. No, claro, que la vocera, espéreme, la vocera para salir al paso de que esto haya sido una improvisación, dice que es una conversación que ya llevaba un buen tiempo, y esa frase también generó, ¿no es cierto?, reacciones. Claro, bueno. Esos son los riesgos de la vocería, ¿no? ¿Cómo? Claro, el primer error no forzado. Claro, bueno. Claro. Cecilia, Rodrigo Villa. En ese mismo sentido, la futura ministra del Interior, de Seguridad, da una declaración al Mercurio. Sí. Y la primera línea de esa declaración dice que el domingo la llamó el presidente. Sí. Y que ese mismo momento, cuando ella le dijo que sí, no se le puede decir que no, presidente, llamó al fiscal nacional y el martes presentó la renuncia. Es decir, el periodo de tiempo que la ministra de Seguridad establece desde el domingo al martes. Claro, no, por eso digo que ese es el largo tiempo. Claro, ese es el largo tiempo que dijo la vocera. Me parece que es justo que ella, porque lo que vamos a ver mañana, cuando digo término figurado a partir de marzo, es el desempeño de una ministra, ¿no es cierto? Y es interesante que ella estableció el origen. Entonces eso deja claro cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, que ella marca, un punto de diferencia muy categórico del Ministerio Público. Es interesante porque ella va a cumplir una función distinta a la que cumplió durante toda su historia profesional en el Ministerio Público, pero que tiene que ver porque ella trabajó, porque el Ministerio Público investiga a través de las policías. Y el Ministerio de Seguridad es la autoridad política que está por sobre las instituciones policiales. Entonces, se da una combinación muy interesante. Yo soy de los que cree que fue una muy buena elección, porque si no, esto podía haberse teñido de elementos distintos. Cuando se hablaba en un momento, Ricardo, ¿te acuerdas? Se hablaba de un ex general, etcétera, gente de las instituciones de las Fuerzas Armadas como policiales. Eso habría sido un gran error. Claro, ninguna crítica a las personas que nombraron. Yo los conozco a todos ellos y son bellísimos profesionales, gente que lo hizo muy bien, todo lo demás. Pero creo que lo que se logró con la modificación, el primer gobierno del presidente Piñera, la creación del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y después lo que se logró con el proyecto de ley del Ministerio de Seguridad, y que fue aprobado en este gobierno, ¿no es cierto?, es afiatar el concepto de una superioridad política por sobre las autoridades policiales o de las Fuerzas Armadas. Y eso creo que es relevante y se mantiene con el nombramiento de la futura ministra. Claro, entonces esa frase de la vocera no fue lo más acertado, parece. Vamos a ir a comerciales. Ricardo Solari y Luis Ruz nos se van a salvar, por supuesto. De esa reunión fueron Por favor, el último programa antes de nueva vacaciones. Oigan, fueron muy pesados de no invitar al PC y al Frente Amplio. ¡Qué pesado! Bueno. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy. Estamos con Rodrigo Uvilla, con Patricio Usayan, Ricardo Solari, Luis Ruz. No sé quién, si fue Rodrigo o Patricio, dijo ahora voy a tomar palco. Yo creo que no tomar palco no sería lo más adecuado, porque de lo que surja de lo que está pasando en el actual oficialismo va a ser la futura oposición. Así que yo creo que si bien les interesa, no me engañen. A propósito de esta reunión que realizaron, ¿no es cierto?, el Socialismo Democrático junto a la Democracia Cristiana, y que decidieron no hacer participar al Partido Comunista y el Frente Amplio, Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, ya hizo comentario al respecto, dijo
que la futura oposición no es una articulación definitiva todavía con un nombre y apellido. No exageremos los alcances que esto tiene. La reunión de ustedes, de donde estuvo al menos Luis Ruz, creo, no sé si estuvo Ricardo Solari, y que aseguró que desde el Partido Comunista recibieron un primer balance de la reunión. Se trataba de una reunión que no pretendía agredir a otros, y él dice que no van a desistir de seguir insistiendo en la necesidad del trabajo por construir una expresión de unidad, que es la unidad para abordar con una mirada común lo que es la futura política de gobierno, que los espacios de coordinación no están agotados. Todavía hay mucho trabajo que ver en lo parlamentario en cuanto a la conducción del Congreso Nacional, etcétera. Bueno, esa ha sido la reacción del Partido Comunista. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué, Ricardo, por qué, y parece Sí. que esto fue una iniciativa del Partido Socialista, decidir, está bien, se enojaron, les molestó las críticas de Frente Amplio, PC, por la ley Naín Retamal, bueno, pero a partir de ahí esto es, uno podría decir, análisis político, bueno, eso fue la excusa perfecta para ustedes para tomar una decisión política de separar aguas. No, mira, yo creo que esto, a ver, todo esto son etapas de un proceso que tiene un punto de partida que es la evaluación de nuestra derrota electoral en la elección presidencial. O sea, nosotros no podemos imaginar que una derrota que fue contundente no pueda generar efectos. Y ese efecto, en primer lugar, es que tenemos que hacer una evaluación de lo que se hizo, cómo concluimos esa etapa. Lo segundo es que nosotros estamos totalmente convencidos de que el modo que haremos oposición dependerá totalmente del tono y de la agenda del gobierno, ¿ya? No son las oposiciones las que deciden cómo se oponen, ¿ya? Son los gobiernos los que de alguna manera construyen y van construyendo la agenda política del país a través de distintos medios, y este no será el caso ni será la excepción. Entonces yo creo que nosotros también tampoco queremos anticiparnos a eso. Lo que hay es también una idea de la unidad donde existan un conjunto de identidades, ¿ya? Y los socialistas quieren tener su propia identidad en este proceso y hacer ese esfuerzo eventualmente con otros. Y esto tiene también que ver, y ocurrió porque no quiero alejarme del momento en donde, algunos sectores parlamentarios de Frente Amplio intentaron irresponsabilizarse de una legislación que fue una legislación llevada adelante por el Supremo Gobierno y una ley firmada por el propio presidente de la República, militante de Frente Amplio. Eso para nosotros es un exceso, es una falta total de lealtad con el proceso que hemos hecho en común, ¿ya? Y eso tenía que quedar claro. Ese tipo de cosas también provocan sus efectos. Yo tampoco quiero extenderme desde ese punto para pretender que eso va a ser el modo de relacionarnos con el Frente Amplio. Al revés, creo que es una buena advertencia. Y respecto del Partido Comunista, bueno, nosotros hemos hecho coaliciones con ellos, esta no es la primera, ya, no es la primera. Ni será la última. Ni será eventualmente, pero tenemos una diferencia con ellos en el tema de la política exterior en relación a el caso de Venezuela. Eso también quiero mencionarlo porque eso no es un hecho irrelevante. Nosotros no podemos simplemente vivir en un cierto vacío de palabras aquí, ¿ya? Ahora, dos cosas más y con eso termino. Primero, la coordinación principal en esta etapa que se inicia el 11 de marzo de la oposición va a ser en el Parlamento, ¿ya? En el Senado y en la Cámara de Diputados. Ya ahí va a ser ese el espacio principal. Y lo segundo, las articulaciones que hagamos tendrán muchas y muy distintas fórmulas, pero yo me quedo con algo que dijo Carlos Montes en su entrevista, la relevancia que tiene desde el punto de vista estratégico nuestra unidad, la unidad, digamos, del progresismo para encarar los desafíos futuros, y esa es una unidad que está en construcción, que hay que construirla, que requiere una narrativa y un relato súper actualizado, el cual tenemos que empezar a tratar de hacer ahora que no tenemos la tarea de gobernar. Sí, ¿ya? Pero a ver, no pueden negar que esta reunión, donde no es cierto, no se invita al PC y al Frente Amplio, se interpreta políticamente que se bifurcan los caminos, se alejan, ¿no es cierto?, del Frente Amplio y del PC, de esa izquierda. Y, no, esa es la construcción de una identidad, no una ruptura para nada. No fue planteada la reunión de esa manera, y si tú lees la declaración, explícita en ese sentido. La pregunta para ti también, para Luis, ¿no podría
podían haber esperado que se termine el gobierno antes de hacer esto, porque así pareciera que el gobierno del presidente Boric termina muy mal en ese sentido. Luis? A ver, nosotros recibimos una invitación para revisar obviamente lo sucedido en materia electoral y también para conversar sobre los desafíos del futuro. Yo la verdad es que esto en ningún minuto la reunión fue con el propósito de hacerle un agravio al presidente y tampoco una lógica de excluir al PC y al Frente Amplio, sino que más bien fue una reunión de partidos, y yo lo quiero recordar y explicar así, que tenemos una trayectoria de muchos años. Por lo tanto, me atrevo a decir que es un espacio muy, muy natural de conversación, de análisis político. Obviamente uno entiende las repercusiones, pero yo creo que la pregunta no es tanto para el socialismo democrático y menos para la democracia cristiana, es más bien para el Partido Comunista y para el Frente Amplio, porque fueron ellos los primeros que tomaron una posición sin consultarle a nadie, entiendo, de establecer una oposición muy dura, muy radical al nuevo gobierno, y luego fue agravado por su interpretación del fallo del nuevo diputado Gatica. Entonces, aquí, para ser franco, Cecilia, si uno lo quiere mirar desde el punto de vista de la coyuntura, quien lanzó la primera piedra fue el PC y el Frente Amplio, para ser franco. Entonces, la política también tiene esto de acción y reacción. Y yo creo que ellos también se tienen que preguntar y responder con mucha honestidad intelectual y política qué tipo de oposición quieren hacer y sobre qué bases quieren actuar hacia el futuro. Hay cuestiones sustantivas que uno entiende que en el tironeo de mantener un gobierno es difícil hacerla, digamos, pero ahora el espacio de la oposición permite que cada partido pueda hacer su reflexión individual y también juntarse con otros para ver dónde hay coincidencia y dónde no la hay. Creo que ese es el proceso en el cual estamos, y como bien dice Ricardo, a partir de marzo esto se comienza a decantar. Ahí vamos a ver también las actuaciones de cada uno de los comités, de cada uno de los partidos, y bueno, comienza el nuevo ciclo con este tipo de reflexiones, de conversaciones que no va a ser la única, vienen muchas más, y los partidos luego, particularmente el nuestro, que está en un proceso de definición interna en la próxima conducción nacional en abril, tomará las decisiones en las instancias formales correspondientes. Pero ustedes estaban de acuerdo que el daño que le producen a la figura de Gabriel Boric es evidente, ¿no? Porque el presidente queda como que no fue capaz de mantener la coalición de gobierno. Es que ese no fue el objetivo, y no sé si hubo daño, y si es que hubo daño, yo creo que la primera reprimenda se la tendría que hacer al Frente Amplio y al PC, pero que tomar una posición mucho más dura. Ahora, perdón. No, pero estoy hablando de esta reunión, no de los... Sí. Pero hay que ver las películas completas, Cecilia. Sí, para entrar al fondo. Bueno, yo tengo que hacer las preguntas pesadas, pues. Estamos en la temporada de los Óscares, entonces es muy importante ver las películas completas. Exacto. Okay. Hagamos la película completa, entonces, para entrar al fondo. Yo creo que el presidente Boric se tiene que hacer cargo que no fue el jefe de gobierno y el jefe de coalición que por lo menos habíamos visto en los partidos o en las coaliciones del mundo de la centroizquierda hacia atrás, post dictadura. Creo que en eso hubo un déficit político, y bueno, ya estamos al final de su gobierno, y esto es la constatación de una realidad. Sí, no seamos cínicos, todos sabemos que durante estos 4 años las discrepancias que hubo en el comité político, incluso comité político que funcionaba a media máquina, a veces no, a veces sí, entonces es evidente que ahí hubo un déficit político de conducción política del gobierno respecto de sus partidos, de sus partidos. Creo que eso también sería bueno que el gobierno se hiciera cargo. Ahora, quiero recordar que tanto la Democracia Cristiana como el Partido Socialista bregaron mucho en la misma línea que el presidente por la lista única parlamentaria, con Frente Amplio, con PC, por supuesto. Y ahí no había problema. Es que perdón, son discusiones distintas, porque es mezclar los niveles de acción, Cecilia. Porque, perdón. Para entrar al fondo, una coalición, para que sea coalición, tiene que tener un mínimo
de identidad programática, de elementos ideológicos comunes y de propósitos comunes. Eso este gobierno no lo logró. Y no estoy haciendo un juicio negativo, estoy tratando solo de describir cómo fue el desempeño coalicional del gobierno. Nunca cuajó una sola coalición, por distintas razones. Así esto no es solamente responsabilidad del presidente Boric. Eso no existió. Es diferente cuando uno hace un pacto electoral en una elección en un momento determinado. Son dos cuestiones distintas, relacionadas, pero totalmente distintas. A ver, Patricio Dusayan, ¿qué prefiere que sea como oposición? ¿Dos coaliciones así separadas, como parece, como el paisaje que se vio, la foto que se vio desde afuera, ¿no? Con esta reunión. ¿Cómo lo ve? Porque es tan importante el gobierno como la oposición en todos estos periodos presidenciales, ¿verdad? Patricio. Divide para gobernar, ¿no? Claro, por ejemplo. Y eso puede ser lo que está pasando. A ver, yo creo que yo estoy de acuerdo con Luis, que en el fondo, antes de la reunión, el Partido Comunista y el Frente Amplio, ellos pusieron, ahora que estábamos a hablar de las banderas rojas o de las líneas rojas, el Partido Comunista en el Pleno fijó una posición, no sabemos si en el Pleno mismo o en el documento de las conclusiones del Pleno, que parece que no era tan coincidente con el Pleno mismo, pero ambas cosas fijaron una posición de oposición, y el Frente Amplio yo creo que pasa por un problema interno bastante complejo. El Mercurio traía un esquema el viernes pasado muy interesante que mostraba que en el fondo en este minuto en el Frente Amplio hay 12 sectores distintos y el presidente es parte de uno. Y lo tercero, que me parece que es un poco el rol que el presidente va a querer tener a partir del 12 de marzo. Me ha llamado la atención las entrevistas que dio en un momento. Quería dejar como legado la reforma previsional, pero en una de las entrevistas dice: yo sigo siendo contrario a la existencia de la AFP y esto fue solo circunstancial. O sea, fija unas posiciones ideológicas muy alineadas con el Frente Amplio y no sé si completamente así con el socialismo democrático. Por lo tanto, me parece que las señales que les dieron al socialismo democrático es: por el momento nosotros no estamos con ustedes. Entonces no leo como que el socialismo democrático no los invitó. Ellos, esto es como lo del Partido Nacional Libertario, que dice: no estamos en el gabinete. Bueno, pero te restaste el gabinete, no es que no te ofrecieron. Entonces, sí, yo creo que ellos se restaron de la reunión de este fin de semana, en el fondo. O sea, ya habían dado las señales de que iban a ir por una línea distinta al socialismo democrático. Yo creo que el socialismo democrático ha perdido mucho en esa alianza. Hay una carta hoy día de Carlos Uneus que dice que al final todo el problema electoral que han tenido es culpa del gobierno, y pone, curiosamente, no sé desde dónde habla Carlos Uneus entonces hoy día, me imagino que desde la democracia cristiana, le echa la culpa al socialismo democrático también. Lo pone entre comillas. Ese último párrafo es muy... Bueno, pero incógnita, opiniones hay miles, sí. Bueno, ver, en política. Pero, claro, pero cada persona una opinión distinta. Claro, pero la tuya es la que me importa a mí. Creo yo. Es el momento de hacerla. Está bien, pero Patricio, la tuya era, tú como partidario José Antonio Kast, en fin, y de ese gobierno, ¿te parece, les conviene una oposición dividida? Que quede bien claro las nos conviene una oposición que permita llegar a acuerdos. Un poco lo que hablábamos en el primer bloque. Ya. Aquí lo primero va a ser proyectos de ley, en los que, porque el tema principal, que es seguridad, pasa por proyectos de ley. En esos proyectos de ley se necesita sumar votos y por tanto llegar a acuerdos en temas que a la ciudadanía le preocupan. Y ahí obvio que uno espera que el socialismo democrático se sume. Después de la discusión y de la pelea que se produce por Naín Retamal, uno dice: hay un sector que no va a querer acordar nada en materia de seguridad. Y hay otro, imagino, el socialismo democrático, que sí va a estar disponible a esas conversaciones. A ver, Rodrigo Villa, ahora otra voz desde la vereda del frente. Sí, el primer comentario no tiene que ver con la vereda, sino con que uno se encuentra, sino que tiene que ver con
un concepto desde el punto de vista sociológico que yo creo que es potente. En general, el poder cohesiona, ¿ya? Y la pérdida del poder debilita esa cohesión o fragmenta, ¿ya? Eso se da siempre en cualquier estructura grupal. Entonces, a mí me sorprendió, Cecilia, en esto la posición que adopta el presidente. ¿Rodrigo? No. Se cayó la comunicación de Rodrigo Uvilla. Se le cortó. Justo venía lo más Sí, interesante, sí. Rodrigo. Claro, la posición del presidente. Yo solo quería recordarle, mientras retomamos con Rodrigo Uvilla, a Ricardo Solari. Sí. En aquel momento la presidenta Bachelet, cuando se le reclamaba tanto que no había sido capaz de ser jefa de la coalición de partidos, ¿se acuerdan? Que fue... Pero lo que pasa, Cecilia, es que cuando hay una derrota electoral siempre se buscan responsables, ¿ya? Y la verdad es que dependiendo de la magnitud de la derrota, la búsqueda de responsabilidad es como más aguzada, ¿ya? Pero en el caso de la presidenta, ella hizo lo imposible por mantener una coalición unida para esos desafíos electorales y parlamentarios, y la representación parlamentaria que se alcanzó fue alta, fue importante, y bueno, y las decisiones en relación a lo presidencial las tomaron los partidos, y ella intentó no ser incidente en eso para preservar esa unidad. Yo creo que ella no tuvo un papel, digamos, o sea, tuvo un papel constructivo en la procura de esa unidad, y la crítica que se le hacía era una crítica más bien destinada a poder, digamos, dejar establecido alguna cosa, digamos, algo para el registro futuro, no otra cosa, en su oportunidad, porque participé bien de ese momento, ¿no? Por eso se lo preguntaba, sí. ¿no? Sí, no. Estamos tratando... Pero es muy distinto, perdona, es muy distinto de lo actual, sí, ¿ah? Porque lo actual es una cosa bien diferente, porque digamos, del momento anterior no se salió con un nivel de distancia, yo diría, como el actual, ¿ya? Era menor los grados de dispersión, digamos, político-partidaria que los que actual. Hay más partidos ahora, ya hay menos representación parlamentaria, es distinto el cuadro. Estamos tratando de retomar la comunicación con Rodrigo Uvilla, que se cayó. Debe ser un problema ahí con la señal de internet. Aprovecho de preguntarle a Patricio Usayán un poquito más sobre Johannes Kaiser. ¿Leíste, Patricio Usayán, la entrevista a Johannes Kaiser en The Clinic? Sí. Con bastantes pasajes sabrosos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué crees tú cuál va a ser su rol? Porque es como que vamos a hacer apoyo, pero condicionando, o sea, no todo. Este es un proyecto propio. Nosotros no somos un vagón de cola. El que se vaya al gobierno desde el partido libertario, bueno, deja de ser del partido, más o menos, ¿no? Bueno, eso es un mensaje al diputado Cristian Lavé. Así es. Que apareció diciendo que él no tenía inconveniente en incorporarse al gobierno. Bueno, ¿no? Pero más allá de que y sea... que le parecía un error no haber estado, etcétera. O sea, ahí hay una división interna del jefe de campaña, en el fondo, de Johannes Kaiser. Recordemos, o sea, no es que cualquier militante pero ingresó, digamos, después Cristian Lavé, ¿no? Pero sí, pero con un rol de brazo derecho, o sea, claro, pero más allá de eso, increíble. Yo creo que ¿cómo se proyecta Johannes Kaiser? Dijo que ellos son una alternativa al gobierno de Kast, o sea, ellos se proyectan como diferenciándose totalmente y tienen un camino propio, sí, ¿no? Que en fin, muy... Lo que pasa, Cecilia, con esto que tú estás describiendo es que aquí va a haber muchas oposiciones, sí, ¿ya? Ricardo Solari. Van a haber muchas oposiciones. Pues yo creo que el Partido de la Gente acaba de tener un entrevero con la UDI muy duro, ¿ya? Y el tono de ese entrevero fue por la elección de un diputado. A mí me da la sensación de que ellos van a ir esperando aquellos momentos donde les surjan oportunidades para criticar al gobierno. Y bueno, si el gobierno hace una buena tarea, probablemente las oposiciones tenderán a ser constructivas, pero esto es la política actual, contemporánea, y esto es bastante
competido y ya las lunas de miel son extremadamente cortitas, muy muy cortas. Ya lo vimos en la encuesta que apareció ayer, ya había una cierta baja en la aceptación, menor y irrelevante estadísticamente, porque falta 45 días para que asuma, pero esto te da una señal. Lunas de miel muy breves y gente que pide resultados a la altura de las promesas que se han hecho. Ok, ahí está de nuevo Rodrigo Villa. Rodrigo. Perdón. Te escuchamos, Rodrigo. Habías llegado ante que te había llamado la atención en todo esto que está pasando el rol del presidente Boric. Hasta ahí te escuchamos. Rodrigo. No hay ¿Me escuchas? Ahí sí, ahí sí. Disculpa, pero parece que se cortó por el computador. Sí, me llamó la atención el rol no el rol, sino las declaraciones del presidente, porque en un momento que se produce una fragmentación producto de la derrota, eso lo dijo, Ricardo hace un rato atrás, donde hay una reevaluación del poder como elemento esencial de la política, el presidente llama, ¿no es cierto?, a todos los partidos y dice, de una vez por todas pónganse a la altura. Entonces, este para mí es un error garrafal, es como lo que hizo de jugar su programa político Cecilia el año 22 con la reforma constitucional. Él debería haber tenido empatía con el momento político, más que desafiar a los partidos políticos, ¿ya? Y es ahí donde yo creo que lo que está en juego es legítimo, es lo que decía Ricardo, es una discusión sobre identidades, y la identidad tiene que ver con qué yo fui en el pasado, qué soy hoy y qué quiero ser mañana. Más que la segmentación o dejar fuera, qué sé yo, es una reflexión legítima y que además me parece correcta desde el punto de vista de empatía con el hecho político de haber perdido, ¿no es cierto?, su candidata en el mes de diciembre. Y con esto termino, Cecilia, y lo que viene por delante es muy relevante, porque esta semana y la 1 de marzo se discute la conformación de la mesa de la Cámara de Diputados y el Senado, sobre todo en el Senado, donde este grupo tiene mayorías por sobre el Frente Amplio del Partido Comunista. Entonces, y la conformación de todas las comisiones, que es Ricardo lo sabe, muy significativo para hacer gobierno y para hacer oposición. Entonces, yo quiero saber, y quiero verlo, saber suena como un poquito desafiante, no es mi idea, sino que quiero conocer cómo esta reflexión de identidades va a abordar esta discusión, ¿no es cierto?, con el futuro oficialismo para la conformación de las mesas. Y eso puede ser una diferencia relevante, objetiva, en relación con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y eso abriría también una agenda legislativa, no política, sino que la agenda legislativa que planteó el presidente Kast en materia de emergencia en migración y seguridad. No sé, ahí hay una evolución, así como dijimos que hay cosas que hay que ver cómo maduran con el gabinete del presidente Kast, también creo que hay que ver cómo madura este ejercicio de identidades que explica Ricardo. Y a propósito de identidades, ¿la identidad de Chile Vamos? También es el mismo proceso, Cecilia, el mismo proceso. La diferencia es que Chile Vamos tomó, después de la primera vuelta, la decisión formal de participar en la segunda vuelta y formar parte del gobierno. Pero la reflexión, incluso, Arturo Esquella tuvo una entrevista el fin de semana, yo no sé en qué medio, pero muy interesante, dijo, no pongamos, cuando se hablaba de coaliciones, van a evolucionar una coalición, dijo, no pongamos las cosas al revés. Trabajemos juntos, veamos cómo esto funciona. Okay. Entonces yo también creo que el principio aplicable a Chile Vamos, y también reconozco en eso la primera pregunta que usted me hizo, Cristian Monkever, es una forma de reflexionar, claro. Pero aquí cambió el eje, ¿no es cierto? Y eso es lo que los partidos del oficialismo están evaluando. Okay. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Así es, último bloque de nuestro primer café de hoy con Rodrigo Villa, Renovación Nacional, Luis Ruz, que es de la Democracia Cristiana, Patricio Usayan, independiente, aliado del Partido Republicano, ¿puedo decir así, Patricio? Ricardo Solari, del Partido Socialista. Antes de irnos a comerciales, de las noticias, estábamos hablando de lo que son las coaliciones, tanto las de gobierno como las de oposición. Las de gobierno tienen el desafío del Partido Libertario, ¿verdad?, que van a ser, no se sabe muy bien, una especie de democracia cristiana con este gobierno, que estaban en oposición pero colaborando, y
no se sabe muy bien eso, también el partido de la gente, qué va a pasar con ellos, y por otro lado la coalición que estábamos hablando de centro izquierda, que esa famosa reunión que fue tan mediáticamente y políticamente tan comentada. Pero cuando se habla de coaliciones, para la gente que nos está escuchando, uno dice, bueno, ¿y qué tanto esto se arreglan? ¿Es para qué? ¿Para qué sirven las coaliciones? ¿Qué sentido tienen? ¿Qué contribuyen a la política o a la marcha del país? Entonces es interesante, ustedes como centro de pensamiento y que son los que piensan con más calma la política, podrían referirse a eso. Luis Ruz. A ver, yo creo que esa pregunta es súper pertinente por la siguiente razón. Nuestro sistema político es un sistema presidencial, pero que convive con un multipartidismo. Esto medio enredado, ¿qué significa? Que el gobierno tiene que tener la capacidad de articular con muchos partidos. Hoy día, como sabemos, subsisten más de 20 partidos con representación parlamentaria aproximadamente, cuestión que está en movimiento. Uh-huh. Y por lo tanto, dentro de un sistema como el nuestro, se requieren buenas coaliciones. Entonces, si uno tuviera que sacar un aprendizaje, no solamente este gobierno, sino lo que hemos visto durante los últimos años, cuando los partidos políticos no son capaces de estructurar, de formar coaliciones políticas consistentes, estamos en esta cosa del pirquineo, o entramos en esta cosa de que micropartidos o proyectos muy individuales o proyectos incluso de tipo familiar terminan siendo partidos con capacidad de veto a la hora de tomar decisiones importantes para el país. Entonces, esta es una tarea principal que tiene que ver cómo somos capaces de dotarnos de buenas coaliciones políticas. ¿Para qué? Para dos tareas bien concretas. Hay otras más, pero son dos tareas bien concretas. Primero, tener la capacidad de construir mayorías legislativas. El Parlamento en esto juega un rol importante a la hora de las decisiones que va tomando el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y en segundo lugar, muy relacionado, es precisamente para formar gobiernos viables y estables en el mediano y largo plazo. La incapacidad de llegar a acuerdos muchas veces se explica porque al no haber coaliciones sólidas que ordenen la discusión política, que ordenen las prioridades de los temas, terminamos en la agenda pública con 3, 4, 5 temas distintos, con agendas muy específicas o muy interesadas. Entonces aquello afecta obviamente la capacidad de tomar buenas decisiones de parte del gobierno que está de turno, y la opinión finalmente, o lo que queda para la opinión pública, es que el sistema político en su conjunto se lo lleva peleando o discutiendo cuestiones que no le interesan, y por lo tanto se afecta la credibilidad, la confianza y la legitimidad. Entonces creo que tanto el gobierno como los partidos que lo apoyan, y también los partidos que vamos a estar desde la oposición, de las distintas oposiciones en marzo, tenemos una tarea y una responsabilidad política importante, de cómo somos capaces de estructurar, de pensar, de darle contenido y estabilidad política al país mediante coaliciones que disputen el poder político, pero con un propósito de bien común, con un propósito de proyecto país. Patricio Usayan, desde la coalición que, bueno, y también Rodrigo Villa, por supuesto, la coalición de gobierno, el tema de esto de las coaliciones, ¿hasta qué punto, tú que conoces más a José Antonio Kast, se apoya en este concepto de las coaliciones, o él es una persona de sentido práctico? ¿Saben qué? A ver, ¿cómo recuerdan ustedes la polémica que se armó cuando él dijo que los partidos no eran importantes? Bueno, después se aclaró y todo eso. Pero ¿cómo analizarías tú ese punto, Patricio? A ver, yo creo que la conformación del gabinete muestra que es una señal de que los partidos son importantes. Poco. Por incorporar... Poco importante. No, importante, porque están todos. Pero hay 16 independientes. Todos tuvieron algo. Sí, y van a haber más porque hay partidos en disolución ahí. Exactamente. Van a pasar a ser independientes. Pero hay gente que igual, históricamente militante y si uno mira la conformación, me parece que tiene una característica que es dar señal de que estoy dispuesto a trabajar con mucha gente que no piensa necesariamente igual que yo.
Y hay ministros que en temas de fondo piensan radicalmente distinto. Hay ministros que antes de la elección dijeron cosas durísimas o descalificaciones personales muy fuerte, y José Antonio Kast se las perdona y los suma a trabajar. Eso yo lo admiro, porque yo parece que soy más de listas negras, tendría alguno así, una libretita. Pero eso demuestra que... Patricio Usayan no perdona. ni perdón ni olvido. Perdóname porque yo perdono a los demás, como dice el Padre Nuestro. En el caso de José Antonio se aplica 100%, se ve que lo reza y lo practica. Otros parece que somos menos buenos, y nos costaría mucho. Yo creo que ahí está dando una señal de una capacidad de poder trabajar con gente que no necesariamente está alineada con él, o no coincide en ciertos temas, pero que sí está alineada en querer trabajar. Yo creo que por el otro lado, y un poco a lo que iba Luis recién, yo creo que los chilenos en estos últimos 4 años están agotados con el tema de la fragmentación y de las discusiones que no conducen a nada al final, y por lo tanto yo creo que, y ahí uno dice cuál es la postura de Kaiser, que estábamos hablando en el bloque anterior, ¿cuánto van a valorar los chilenos de que se quede afuera y desde afuera sea crítico y empiece a plantear cuando en realidad lo ven del mismo sector? Entonces, yo no sé si hoy día la opinión pública chilena está dispuesta a planteamientos particulares o a objetivos particulares, cuando lo que dice es, ¿sabes qué? Tengo mucha urgencia y los veo que ustedes cada uno está pensando. Perfecto, pero Patricio, cuando ya se es gobierno y se está en el poder, lo que diga la ciudadanía, en realidad pueden escuchar, qué sé yo, pero bueno, hasta la próxima elección, la opinión de la ciudadanía, aparte de quejarse, ¿qué más puede incidir en la marcha de un gobierno? Yo creo que cada día es más importante el rol de la ciudadanía y de la opinión pública. Pero la opinión pública es traducida en las encuestas. A lo que estábamos hablando ahora, justo antes de cerrar el bloque anterior, cuando se comentó esto, que ya llegaron los ministros a la Contraloría. El gobierno de Boric, por temas de agenda, en el verano del 2022 no fueron a los cursos, y le habría servido harto a algunos. Uno de los cursos sobre conflictos de interés. A mí el tema de los conflictos de interés hoy día, gracias a la opinión pública, y meto en la opinión pública, los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, la transparencia es tal que el que la embarra en conflictos de interés inmediatamente se detecta, y eso lo encuentro, a mí me repulsa el tema de los conflictos de interés, porque creo que en Chile muchos no ven sus propios conflictos de interés, pero hoy día la opinión pública te los hace ver rápidamente. Entonces, yo creo que el rol de la opinión pública hoy día es distinto a cuando no había redes sociales, etcétera, en que efectivamente se limitaba a lo mejor a los procesos electorales. Hoy día es continuo durante todo el periodo presidencial. ¿Y Rodrigo? Sí, solamente para complementar, y ese rol de la prensa, de los medios, etcétera, no solo es hacia los ministros o el gobierno, sino que también hacia los parlamentarios. Entonces, yo creo que, volviendo al punto del diálogo que se debe producir entre gobierno y oposición, que se refleja siempre en el Parlamento, ¿no es cierto? Facilita si el socialismo democrático tiene una unidad de propósito, si después de esta reflexión llega a una unidad de propósito. Pero no soluciona todos los problemas, porque pongámonos en ese escenario que los 8 o 6 partidos que hoy día tienen representación, son 6 partidos que tienen representación parlamentaria y forman parte de este socialismo democrático más democracia cristiana, si están aglutinados con una unidad de propósito, no los hace únicos. Hay otro bloque al lado que es Partido Comunista y Frente Amplio, pero además está la indefinición o la impronta que el PDG quiera darle a su participación, y la del mismo libertario. Entonces, este escrutinio que hablaba Patricio también es hacia esos partidos. Es decir, yo siento que declaraciones de la diputada Bello, la diputada Gasmuri, la diputada Javiera Morales, de cancelación de la ministra, ¿no es cierto?, Judith Marín, este fin de semana, por su condición de cristiana y profesar la fe cristiana,
también tiene claro, le puede hablar a un grupo, un segmento muy particular, muy específico, pero en general esa cancelación tiene un castigo, porque el sentido común, el de las encuestas reflejado este fin de semana, dice, aunque no conozco mucho a los ministros, démosle una oportunidad. ¿Ya? Entonces, más que cancelación por la fe, es porque claro, ella se manifestó contrariar la existencia del Ministerio de la Mujer. Está bien, pero no conocemos, Cecilia. Pero no porque sea evangélica. No, pero básicamente yo le puedo leer la frase que habla sobre su posición, ¿no es cierto?, conservadora. Conservadora, sí. Y eso en parte de la... Y en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Está bien, pero habla de eso, ¿ya? Entonces no le dan la oportunidad a ella de poder desplegar porque ella lo dijo, yo voy a trabajar por la equidad en el trabajo, en el mundo laboral, etcétera. Y bueno, no sé, lo que quiero decir, Cecilia, es que este escrutinio que hablaba Patricio es para los dos lados. Es para el gobierno, sus ministros o ministras, pero también es para los parlamentarios. Entonces, posiciones que asuman, ¿no es cierto?, estos distintos bloques o partidos van a ser también escrutadas por la gente. Es decir, cuando el presidente presente un paquete de medidas que apunten al tema de la disminución de la violencia y el crimen organizado, y si esto requiere leyes, ¿no es cierto?, la gente se va a preguntar, bueno, ¿le vamos a dar el apoyo al presidente o no le van a dar el apoyo al presidente? Entonces, yo creo que esa discusión en marzo es súper relevante, y yo pongo, porque como no nos vamos a ver durante un mes, ¿no es cierto?, es cómo nos encontremos con el PDG y con el Partido Libertario, ¿no? Entonces creo que ahí son bancadas relevantes, tienen votos en la Cámara de Diputados, sobre todo. Entonces, es parte de la construcción. Y termino con algo que decía García Ruminot, dice, aquí lo que va a primar es el diálogo. Yo voy a hacer un esfuerzo de diálogo con la oposición y, por supuesto, la oposición va a pedir que el oficialismo sea ordenado. Algo así decían sus palabras. Y me parece que es muy sabio. Sí. Y García Ruminot ayer también, a propósito de seguridad, hablaba de que todas las leyes de seguridad que se han aprobado y que se están aprobando, él es muy optimista con aquello, ¿no?, que van a aprobarse sin problema. Y el Partido Nacional Libertario va a ser oposición. El Partido Nacional Libertario es una alternativa al actual gobierno. Eso dijo Johannes Kaiser. Ricardo Solari. Mira, yo pienso que el punto de las coaliciones en Chile hay que mirarlo también desde otro lugar, ¿ya? Cuando hay un multipartidismo tan acentuado como el nuestro, ¿ya?, lo que trata de hacer la construcción de coaliciones, hacer la política entendible por la gente, ¿ya? Que no existan veintitantas opciones o alternativas, sino que existan para la opinión pública un conjunto no muy, digamos, acotado de estas opciones. Y yo tengo la sensación de que ese es un esfuerzo súper relevante que tenemos todos que hacer en un momento, como aquí se ha dicho ya varias veces, de desconfianza muy acentuada de las personas con las instituciones, muy acentuada de las personas con la política. Las coaliciones cumplen también ese rol, porque te quiero decir que yo no me imagino este mundo de políticos que cada uno corre por su propio lado, haciendo que la política de alguna manera sea relevante en la construcción de soluciones. Ese es el sentido, ¿no?, en la construcción de soluciones a los problemas que el país tiene. Y veo que hay, y por eso me parece escribir lo que escribí ayer en el Mercurio, en el sentido de que el gobierno actual no pretende construir una coalición, no está en el propósito. Ya también lo señaló Esquella ayer de un modo bastante preciso, diciendo faltan 3 años para las próximas elecciones, es decir, hay tiempo para esto, pero cuando eso apunta básicamente... ¿Te refieres al gobierno actual, te refieres a...? Actual, al gobierno entrante. Al gobierno entrante, ya, ok. Claro, para que quede claro, que se puede haber entendido como gobierno de Gabriel Boric. El gobierno de José Antonio Castro. Pero el orden verbal de mi frase tenía que ver con el futuro, no con el presente, sino con el futuro. No, era para aclararlo. Y es evidente, porque esto está muy concentrado en torno al poder presidencial. Pero a eso me parece una falencia de la democracia chilena. La existencia de un poder presidencial que no tiene de alguna manera un correlato en coaliciones poderosas, con capacidad de alguna manera es un problema. ¿Ya? Las fuerzas que acompañan hoy día, que van a acompañar al presidente del 11 de marzo,
compitieron en 2 listas parlamentarias distintas. Una de ellas, el Partido Republicano, con los sociallibertarios que se han restado, ya se restaron al gobierno. Entonces, bueno, eso es la importancia de la construcción de coaliciones sólidas, que tengan ofertas de futuro, que tengan identidades nítidas y claras frente a la opinión pública, y esa es una tarea esencial de la política contemporánea en este país. Bueno, se nos termina el primer café de esta temporada. Les doy vacaciones, como les digo, les decía. Nos vemos en marzo. Ahí ya van a ser, todavía no haber asumido el gobierno, ¿verdad? El primer lunes de marzo es el lunes 2 de marzo, así que ahí ya podemos empezar a analizar cómo deberá empezar esta nueva etapa en el país, en Chile, con José Antonio Kast de presidente. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas vacaciones. Gracias por habernos acompañado durante todo este año. Tú también, Cecilia. Gracias, Cecilia. Gracias. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Buena semana. Gracias, chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.